La habitación estaba en silencio, salvo por el suave susurro de la brisa que entraba por la ventana. María observaba a su hijo, Lucas, sentado en el suelo, jugando con sus bloques de construcción. A menudo, ella se preguntaba si alguna vez podría mirar a sus ojos y ver en ellos el reflejo del amor que sentía por él. Desde que nació, algo había estado presente en su vida, como una sombra que nunca se disipaba. La tristeza era su compañera constante y la soledad, su abrigo. Lucas nunca había sido un niño como los demás. A pesar de sus esfuerzos por conectarse con él, había una distancia insalvable. María sentía que cada día su corazón se rompía un poco más. En el parque, las risas de otros niños resonaban en sus oídos, pero Lucas permanecía ajeno, absorto en su mundo. La mirada de los otros padres la seguía, a veces con compasión, otras con juicio. La incomprensión la envolvía como un manto pesado. ¿Qué hacía mal? ¿Por qué su hijo no podía corresponder a su amor con una simple mirada? Pasaban los días y las noches, y cada uno de ellos parecía un ciclo interminable de angustia y anhelos. Una tarde, después de una larga semana, María decidió que era hora de buscar respuestas. Se armó de valor y llevó a Lucas a un especialista. A medida que el médico comenzaba a hacer preguntas, María sentía que su corazón latía con fuerza. La incertidumbre era abrumadora. ¿Qué pasaría si le decían que su hijo no era normal? Las palabras del médico, cuando finalmente llegaron, resonaron en su mente como un eco. Autismo. Esa palabra, tan cargada de significado, cayó sobre ella como un balde de agua fría. Se sintió perdida, como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Al mismo tiempo, un pequeño rayo de esperanza se encendió en su interior. Finalmente, había una explicación. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like para no perder más relatos como este. María volvió a casa con la cabeza llena de pensamientos. El diagnóstico no era un final, sino un nuevo comienzo. Comenzó a investigar sobre el autismo, a leer libros y unirse a grupos de apoyo. Poco a poco, fue entendiendo las particularidades de su hijo. Cada día se convertía en una oportunidad para aprender algo nuevo sobre él. Cada pequeño logro se celebraba como un gran triunfo. La conexión que había anhelado comenzó a florecer de una manera inesperada. El tiempo pasó y con cada día, María se sentía más empoderada. Lucas, por su parte, empezó a mostrar destellos de comunicación. Un día, mientras jugaban, él levantó la mirada y sus ojos encontraron los de su madre. Fue un instante breve, pero para María pareció durar una eternidad. En ese momento, sintió que su corazón se llenaba de una alegría que nunca había conocido. Sin embargo, la lucha no había terminado. Había momentos de retroceso, días en los que Lucas se encerraba en su mundo y María se sentía impotente. La soledad a veces regresaba, como una sombra que se negaba a desaparecer. Un día, después de una crisis particularmente difícil, María se sentó en el suelo junto a Lucas. Él estaba absorto en su juego, ignorando su presencia. Ella, con lágrimas en los ojos, le habló suavemente. Sé que a veces es difícil, pero estoy aquí para ti. Siempre estaré aquí. En ese momento, Lucas giró la cabeza y la miró. No era una mirada larga, pero era suficiente. Era un destello de conexión que la llenó de esperanza. Pero el camino seguía siendo complicado. Los días de frustración y desánimo volvían a aparecer, y María se preguntaba si algún día tendría la relación que tanto deseaba. Cuando todo parecía perdido, María decidió organizar una reunión con otros padres que compartían la misma lucha. Allí, en esa sala llena de corazones rotos y esperanzas, encontró consuelo. Compartieron historias, risas y lágrimas. Se dieron cuenta de que no estaban solos en esta travesía. La conexión entre ellos se hizo palpable, y María se sintió más fuerte al saber que había otros que comprendían su dolor. Con el tiempo, las reuniones se convirtieron en un refugio. Cada padre compartía sus experiencias, y María empezó a ver reflejos de su propia historia en las de los demás. La relación con Lucas continuó evolucionando. Un día, mientras caminaban por el parque, Lucas se detuvo y señaló un árbol en flor. «Mamá, mira». Esa simple frase, aunque breve, fue como un regalo. María sintió que el universo se alineaba. Había una conexión, un puente que se estaba construyendo entre ellos. Era un proceso lento, pero cada avance era un paso hacia el amor que tanto anhelaba. Las tardes en el parque se convirtieron en momentos de alegría. Lucas empezó a jugar con otros niños, y María observaba con una mezcla de orgullo y temor. Ella sabía que cada interacción era un desafío, pero también una oportunidad. Sin embargo,
Los días oscuros nunca estaban demasiado lejos. Hubo momentos en que Lucas se sentía abrumado y la frustración de no poder comunicarse lo llevaba a un estado de angustia. María, sintiendo su dolor, se encontraba a veces al borde del colapso. ¿Por qué no puedes hablar? ¿Por qué no puedes decirme lo que sientes?, se preguntaba en silencio. Pero luego recordaba todo el progreso que habían hecho juntos. Con cada crisis, ella se esforzaba por mantener la calma, por ser su ancla en medio de la tormenta. Fue en una de esas tardes, mientras Lucas jugaba en su habitación, que María se sentó a su lado y le dijo: «Lucas, estoy tan orgullosa de ti. Eres increíble». Él giró la cabeza y la miró. Esta vez, sus ojos parecían buscar algo en los de su madre. Fue un instante que la llenó de esperanza. La conexión estaba allí, aunque a veces fuera difícil de alcanzar. Con el tiempo, María se dio cuenta de que su amor por Lucas había transformado no solo su vida, sino también la de su hijo. A través de las luchas, había encontrado la fuerza que nunca supo que tenía. Finalmente, llegó el día en que, en medio de un juego, Lucas giró su rostro y pronunció una palabra que hizo que el corazón de María se detuviera. «Mamá». Fue un susurro, pero en sus oídos sonó como una sinfonía. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras lo abrazaba con fuerza. En ese momento, todo el dolor, las dudas y la soledad parecieron desvanecerse. Había un futuro, un camino lleno de posibilidades. La relación entre ellos se fortaleció cada día más, y cada mirada, cada palabra, se convirtió en un tesoro. En un día soleado, mientras paseaban juntos, Lucas tomó la mano de su madre y la apretó suavemente. María sintió que su corazón se llenaba de amor. En ese instante, comprendió que el viaje había valido la pena. Había aprendido a amar a su hijo de una manera que nunca imaginó. Lucas la miró y, por primera vez, sonrió. Era una sonrisa genuina, llena de alegría y conexión. María supo que, a pesar de todos los desafíos, su amor había triunfado. «Gracias por quedarte hasta el final. Déjame un comentario contándome tu historia o si viviste algo parecido. Te mando un abrazo desde aquí». María continuó su camino, sintiendo que cada día era una nueva oportunidad para celebrar los pequeños logros de Lucas. Se dedicó a crear un ambiente lleno de estímulos positivos en casa. Pintaron juntos, escucharon música y exploraron la naturaleza. Cada actividad se convirtió en un momento de aprendizaje y descubrimiento mutuo. Un día, mientras estaban en el parque, Lucas se acercó a un grupo de niños que jugaban a la pelota. María sintió un nudo en el estómago. El temor de que su hijo no supiera cómo interactuar con ellos la invadió. Sin embargo, para su sorpresa, Lucas observó el juego con atención y, tras unos momentos, se unió. Con un poco de timidez, lanzó la pelota a uno de los niños. La alegría en su rostro fue indescriptible cuando el niño le devolvió la pelota. María no podía creer lo que estaba viendo. Eran pequeños pasos, pero cada uno era monumental. A medida que pasaban los meses, María comenzó a asistir a grupos de apoyo donde conoció a otras madres que compartían experiencias similares. Allí, se sintió comprendida y apoyada. Escuchar las historias de otras familias le dio fuerza y esperanza. Aprendió que no estaba sola en su lucha y que, aunque el camino era complicado, había muchas alegrías ocultas en el trayecto. Un día, en una de las reuniones, una madre compartió su experiencia sobre la comunicación alternativa. María se sintió intrigada y comenzó a investigar más sobre el tema. Decidió que era hora de introducir algunas herramientas que pudieran ayudar a Lucas a expresar sus pensamientos y emociones de manera más efectiva. Compró un libro de pictogramas y comenzó a practicar con él. Al principio, Lucas parecía confundido, pero con el tiempo comenzó a señalar imágenes para comunicar lo que quería. Fue un avance emocionante y, para María, cada nuevo símbolo que Lucas aprendía era un triunfo. El tiempo pasó y Lucas comenzó a asistir a un centro de educación especial. Al principio, María estaba nerviosa. No quería separarse de él, pero sabía que era necesario para su desarrollo. En su primer día, se despidieron con un abrazo largo y cálido. Lucas la miró con sus ojos brillantes y María sintió que había hecho lo correcto. Al final de la jornada, cuando lo recogió, Lucas llegó corriendo hacia ella y con una gran sonrisa le mostró un dibujo que había hecho. Era un sol radiante, y en el centro había un pequeño muñequito que se parecía a él. María se emocionó al ver que él había expresado algo tan hermoso y personal. Con el tiempo, Lucas comenzó a hacer amigos en la escuela. Cada vez que María lo escuchaba hablar sobre sus compañeros, su corazón se llenaba de orgullo. Le contaba sobre sus juegos, sus risas y cómo se ayudaban mutuamente. Era un cambio asombroso,
y María se sintió agradecida por cada pequeño momento. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en que Lucas se encontraba abrumado por estímulos o situaciones que no podía manejar. En esos momentos, María se convertía en su refugio, su lugar seguro. Aprendió a reconocer las señales de que Lucas estaba a punto de tener una crisis. Con paciencia, lo ayudaba a calmarse. Sabía que esos episodios eran parte de su vida, pero también entendía que, con amor y comprensión, podían superarlos juntos. Un día, mientras cocinaban, Lucas comenzó a mostrar interés en los ingredientes. María, sorprendida, le permitió ayudar. Juntos, hicieron una ensalada de frutas. Lucas se divirtió eligiendo los colores y las formas de las frutas. Ver su entusiasmo fue un regalo para María. Nunca imaginó que un simple momento en la cocina podría convertirse en una experiencia tan significativa. La vida de María y Lucas continuó evolucionando. Con el tiempo, Lucas aprendió a utilizar más palabras y frases. Aunque a veces se frustraba porque no siempre podía expresarse como deseaba, cada avance era celebrado con alegría. María descubrió que, a pesar de las dificultades, la comunicación era un puente que los unía aún más. Al llegar al final del año escolar, la maestra de Lucas organizó una pequeña ceremonia. Los padres fueron invitados a asistir y ver a sus hijos recibir diplomas y reconocimientos. María no podía dejar de sonreír al ver a Lucas en el escenario. Cuando lo llamaron, él subió con confianza y al recibir su diploma, levantó la mano en señal de triunfo. El público estalló en aplausos y María sintió que su corazón estallaba de orgullo. Ese momento fue un reflejo de todo el esfuerzo y amor que habían compartido. Después de la ceremonia, una de las maestras se acercó a María y le dijo que Lucas había sido una inspiración para sus compañeros. La madre sintió que las lágrimas volvían a surgir, pero esta vez eran de felicidad. Había llegado a un lugar en el que podía ver el impacto positivo de su hijo en el mundo que lo rodeaba. A medida que Lucas crecía, María se dio cuenta de que su viaje no solo había transformado a su hijo, sino también a ella misma. Aprendió a ser más paciente, a escuchar con atención y a celebrar cada pequeño logro. La conexión entre madre e hijo se había fortalecido de maneras que nunca había imaginado. En una tarde tranquila, mientras revisaban las fotos de los últimos años, Lucas miró a su madre y le dijo: «Te quiero, mamá». María sintió que el mundo se detenía. Eran palabras simples, pero para ella significaban todo. En ese instante, se dio cuenta de que, aunque el camino había sido complicado, el amor siempre había sido el hilo conductor de su historia. Así, María continuó su camino junto a Lucas, dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se presentara. Sabía que el futuro era incierto, pero también estaba segura de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. Con cada día que pasaba, su amor crecía y florecía, convirtiendo su historia en un testimonio de esperanza y resiliencia. Un viaje que, aunque lleno de curvas y desvíos, siempre había estado guiado por la luz del amor incondicional. María decidió que era hora de compartir su historia con otros, de manera que pudiera inspirar a otras madres que se encontraran en una situación similar. Comenzó a asistir a grupos de apoyo donde pudo intercambiar experiencias y consejos. Allí, conoció a otras madres que, como ella, habían enfrentado el diagnóstico de autismo y que compartían sus miedos, sus triunfos y sus esperanzas. Una tarde, durante una de estas reuniones, María conoció a Teresa, una madre que había pasado por un proceso similar. Teresa tenía una hija llamada Sofía, que también estaba en el espectro autista. Las dos mujeres conectaron de inmediato, compartiendo historias sobre sus hijos y las luchas que habían enfrentado. Se dieron cuenta de que, aunque sus experiencias eran diferentes, el amor por sus hijos y el deseo de verlos felices y realizados era el mismo. Con el tiempo, María y Teresa decidieron crear un blog donde pudieran contar sus historias y ofrecer apoyo a otras familias. Comenzaron a escribir sobre sus experiencias cotidianas, sobre las terapias que habían probado, sobre las frustraciones que enfrentaban, sobre todo, sobre las pequeñas victorias que hacían que todo valiera la pena. Su blog rápidamente ganó seguidores y muchas familias comenzaron a comentar, agradeciéndoles por compartir su viaje. El blog se convirtió en un espacio seguro donde las familias podían encontrar consuelo y entendimiento. María se sintió realizada al ver que sus palabras estaban ayudando a otros. Con cada comentario positivo, con cada historia compartida, su determinación de seguir adelante se reforzaba. Sabía que no estaba sola en esta lucha y que juntas podían forjar un camino más luminoso para sus hijos. Mientras tanto, Lucas continuaba su desarrollo. Un día,
Mientras jugaba en el parque, María notó que su hijo estaba interactuando con otros niños de una manera que nunca había hecho antes. Los miraba a los ojos, sonreía y, sorprendentemente, comenzó a compartir sus juguetes. María sintió que su corazón se llenaba de alegría. Era un momento pequeño, pero significativo. Era una prueba de que Lucas estaba aprendiendo a socializar y a conectarse con los demás de una forma que ella había anhelado. Con el apoyo de su terapeuta, comenzaron a asistir a actividades grupales diseñadas para niños en el espectro autista. Allí, Lucas tuvo la oportunidad de jugar con otros niños que compartían experiencias similares. Al principio, era un poco tímido y reservado, pero poco a poco comenzó a abrirse y a disfrutar la compañía de sus pares. María se sintió emocionada al ver cómo su hijo prosperaba en un entorno donde se sentía comprendido. El tiempo pasó y las estaciones cambiaron. María y Lucas continuaron asistiendo a terapias y actividades, siempre buscando nuevas oportunidades para que Lucas interactuara con otros. A medida que avanzaba en su desarrollo, Lucas comenzó a mostrar interés en el arte. Le encantaba pintar y dibujar, y María decidió inscribirlo en clases de arte para niños. Era una forma de expresión que le permitía liberar su creatividad, y a María le encantaba verlo feliz y concentrado mientras creaba. Un día, mientras Lucas pintaba en su clase, su profesor se acercó a María y le dijo: «Lucas tiene un talento especial. Debería considerar participar en una exposición de arte para niños». María no podía creer lo que estaba escuchando. La idea de que su hijo pudiera mostrar su arte al mundo la llenó de orgullo. Así que, con la ayuda de su profesor, se inscribieron en una exposición local. El día de la exposición, María estaba nerviosa pero emocionada. Cuando llegaron al lugar, se encontró con otras familias y niños que también participarían. Lucas estaba ansioso, pero María lo abrazó y le dijo: «Recuerda, lo más importante es disfrutar y mostrar lo que has creado». A medida que la exposición empezaba, María se dio cuenta de cuán lejos había llegado su hijo. Lucas, que antes no quería mirar a los ojos de las personas, ahora estaba de pie frente a su pintura, explicando a los visitantes lo que había creado. Su confianza brillaba, y María no pudo evitar llorar de felicidad. La exposición fue un éxito, y Lucas recibió elogios por su trabajo. Para María, ese día fue un símbolo de todo lo que habían logrado juntos. Cada desafío, cada lágrima y cada risa habían valido la pena. En ese momento, se dio cuenta de que el autismo no definía a su hijo, sino que era solo una parte de su hermosa complejidad. Lucas era un niño lleno de amor, creatividad y potencial. A medida que se acercaba el final del año escolar, María decidió que era el momento perfecto para reflexionar sobre el viaje que habían recorrido. Organizó una pequeña celebración en casa, invitando amigos y familiares para que compartieran su alegría por los logros de Lucas. Fue una noche mágica, llena de risas, juegos y, por supuesto, arte. Lucas mostró a sus abuelos sus pinturas y les explicó cada una de ellas con tanto entusiasmo que todos quedaron maravillados. La celebración no solo fue un homenaje a Lucas, sino también a la fuerza de la familia. María agradeció a cada persona que había estado a su lado en este viaje. Reconoció que, aunque había momentos difíciles, siempre había encontrado apoyo en su círculo cercano. Esa noche, rodeada de amor y alegría, María hizo una promesa a sí misma y a su hijo. Seguirían luchando, aprendiendo y creciendo juntos, sin importar lo que el futuro les deparara. Los meses pasaron, y María y Lucas continuaron explorando nuevas actividades. Lucas mostró un interés creciente por la música, así que María decidió inscribirlo en clases de piano. Cada lección era un nuevo desafío, pero también una oportunidad para que Lucas se expresara de una manera diferente. La música se convirtió en un refugio para él, un lugar donde podía liberarse y dejar fluir sus emociones. Con el tiempo, María comenzó a notar que Lucas no solo estaba mejorando en su habilidad musical, sino que también estaba ganando más confianza en sí mismo. Durante una presentación escolar, se subió al escenario y tocó una pieza que había estado practicando. Aunque estaba un poco nervioso, su cara brillaba de emoción. Cuando terminó, recibió una ovación del público y, en ese momento, María sintió que su corazón estallaba de orgullo. La vida de María y Lucas estaba llena de momentos de alegría, pero también de desafíos. Hubo días en los que Lucas tenía dificultades para manejar sus emociones, y María sabía que todavía había un largo camino por recorrer. Sin embargo, cada día que pasaban juntos les enseñaba algo nuevo. María aprendió a ser más flexible, a adaptarse a las necesidades de su hijo y a encontrar soluciones creativas para superar obstáculos. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Lucas se detuvo en seco y miró a su madre.
Mamá, ¿por qué soy diferente? La pregunta lo sorprendió y María sintió que su pecho se apretaba. Era un momento crucial y sabía que debía abordarlo con sinceridad. Se agachó a su altura y le respondió con calma: «Eres especial, Lucas. Todos somos diferentes. Algunas personas son altas, otras bajas, algunas tienen diferentes habilidades. Lo importante es que te amamos tal como eres». Lucas asintió, aunque todavía parecía pensativo. María tomó su mano y continuaron caminando, hablando sobre las cosas que les gustaban. A medida que se alejaban, María se sintió agradecida por la oportunidad de tener conversaciones significativas con su hijo. Sabía que esas charlas eran esenciales para su crecimiento emocional y para fortalecer su vínculo. Durante el verano, decidieron hacer un viaje a la playa. Era una experiencia nueva para Lucas, que siempre había mostrado cierta reticencia a los cambios. María preparó todo con anticipación, explicándole cada detalle del viaje, desde el viaje en coche hasta lo que podrían hacer en la playa. Cuando finalmente llegaron, Lucas se mostró cauteloso al principio, pero pronto se sintió atraído por la arena y el agua. Con cada paso que daba, María sentía que su corazón se llenaba de alegría al ver a su hijo disfrutar. Construyeron castillos de arena, recogieron conchas y jugaron en el agua. Fue un día inolvidable, lleno de risas y descubrimientos. Lucas, que a menudo se sentía abrumado en situaciones nuevas, parecía estar en su elemento. María se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, había una luz brillante en su hijo que nunca había dejado de brillar. El regreso a casa fue tranquilo, y durante el viaje, Lucas comenzó a hablar sobre lo que más le había gustado. María lo escuchó atentamente, disfrutando de cada palabra. En ese momento, comprendió que el viaje no solo había sido un escape, sino una oportunidad para que Lucas se conociera mejor a sí mismo. Con el inicio del nuevo año escolar, María se sentía optimista. Había aprendido a trabajar en equipo con los educadores de Lucas, y juntos establecieron metas realistas que ayudaron a su hijo a florecer en el entorno escolar. Lucas comenzó a hacer amigos, y María se sintió aliviada al ver que estaba formando conexiones significativas. Sin embargo, también había días en los que la ansiedad de Lucas se manifestaba de maneras inesperadas. María se convirtió en su ancla, siempre dispuesta a calmarlo y ofrecerle las herramientas necesarias para enfrentar sus miedos. A veces, simplemente necesitaba un abrazo o un espacio tranquilo para relajarse. Con el tiempo, Lucas comenzó a identificar sus emociones y a comunicar sus necesidades de manera más efectiva. Una tarde, después de un día particularmente difícil en la escuela, Lucas llegó a casa y se encerró en su habitación. María se preocupó, sabiendo que necesitaba espacio, pero también quería asegurarse de que estuviera bien. Decidió preparar su comida favorita y, tras un rato, tocó suavemente la puerta. «Lucas, estoy aquí si necesitas hablar», dijo con calma. Después de unos minutos, Lucas salió, y su expresión mostraba una mezcla de frustración y tristeza. Se sentó a la mesa y, mientras comía, comenzó a contarle a su madre sobre su día. Le habló de un incidente en el recreo que lo había molestado y cómo le había costado lidiar con sus emociones. María lo escuchó atentamente, validando sus sentimientos y ofreciéndole estrategias para manejar situaciones similares en el futuro. Ese tipo de comunicación se convirtió en un pilar fundamental de su relación. María se dio cuenta de que, al permitir que Lucas expresara sus sentimientos, estaba fomentando su autoconfianza y ayudándolo a convertirse en un defensor de sí mismo. Con cada conversación, se fortalecía el vínculo entre ellos, y María se sintió agradecida por la conexión profunda que habían cultivado. El año avanzó, y con cada paso, Lucas continuó desarrollándose. Participó en actividades extracurriculares, desde deportes hasta clubes de ciencia. Cada nueva experiencia se convertía en una oportunidad para aprender y crecer. María aplaudía cada uno de sus logros, grandes y pequeños. Sabía que, aunque el camino a veces era desafiante, cada paso adelante merecía ser celebrado. Un día, mientras revisaban las fotos del año, Lucas se detuvo en una imagen de su primer día de clase. «Mamá, mira cómo he cambiado», dijo, sonriendo. María sintió una oleada de emoción. Era un recordatorio tangible de su progreso y de cuánto había crecido, no solo como individuo, sino también como parte de una familia que la apoyaba incondicionalmente. Al final del año escolar, la escuela organizó una ceremonia de premiación. María se sintió nerviosa, pero también emocionada. Sabía que los educadores de Lucas habían notado su esfuerzo y dedicación. Cuando llamaron su nombre para recibir un reconocimiento por su perseverancia, el corazón de María se llenó de orgullo. Lucas subió al escenario con una gran sonrisa en su rostro,
y en ese momento ella entendió que todo el trabajo duro había valido la pena. La historia de María y Lucas es un testimonio de amor, resiliencia y crecimiento. A través de cada desafío, cada lágrima y cada risa compartida, habían construido un vínculo inquebrantable. María sabía que el viaje no había terminado, que aún había más aventuras por venir, pero estaba lista para enfrentarlas, sabiendo que con amor y apoyo no había nada que no pudieran superar juntos. El verano llegó y con él, nuevas oportunidades para Lucas y María. Decidieron pasar unos días en la playa, un lugar al que ambos adoraban. María había reservado una cabaña cerca del mar, donde podían disfrutar de la tranquilidad y del sonido de las olas. Era el momento perfecto para relajarse y fortalecer aún más su vínculo. El primer día en la playa, Lucas corrió hacia el agua con una alegría desbordante. María lo observaba desde la orilla, sintiendo que cada rayo de sol iluminaba no solo su piel, sino también su alma. Era un momento de pura felicidad, algo que a veces parecía inalcanzable en los días difíciles. Mientras Lucas jugaba, María reflexionaba sobre el camino que habían recorrido juntos. Cada pequeño avance, cada palabra nueva que Lucas había aprendido, cada interacción social que había logrado, eran hitos que celebraban en su hogar. En la playa, Lucas descubrió la arena. Fascinado, comenzó a construir castillos, concentrándose en cada detalle. María se unió a él, y juntas comenzaron a crear un reino de arena. Lucas le mostró su visión, y María, con entusiasmo, siguió sus instrucciones. La comunicación entre ellos fluía de manera natural, como si las palabras no fueran necesarias para entenderse. A veces, la conexión que compartían hablaba en el silencio. Durante esos días, María también se permitió descansar. Se dio cuenta de que había estado tan enfocada en ayudar a Lucas a avanzar que a menudo se había olvidado de cuidar de sí misma. Con el sonido de las olas de fondo y la brisa marina acariciando su rostro, decidió que era hora de encontrar un equilibrio. Pasar tiempo sola, leer un buen libro o simplemente contemplar el paisaje se convirtieron en pequeñas pero significativas prácticas de autocuidado. Una tarde, mientras los colores del atardecer pintaban el cielo, María y Lucas se sentaron juntos en la arena. «Mamá, ¿crees que cuando sea grande podré ser un arquitecto?», preguntó Lucas, mirando las formas que había creado en la arena. María sonrió, sorprendida y emocionada por la pregunta. «Claro que sí, cariño. Puede ser lo que desees», respondió, sintiendo que ese momento era una pequeña victoria en su viaje como madre. Lucas había comenzado a soñar en grande, y eso significaba que estaba comenzando a visualizar su futuro. A medida que el verano avanzaba, María buscó nuevas formas de involucrar a Lucas en actividades que estimularan su creatividad y su interacción social. Se inscribieron en un taller de arte donde los niños podían explorar diferentes técnicas y medios. Al principio, Lucas se mostró un poco reticente, pero con el tiempo comenzó a sentirse más cómodo. María lo animó a experimentar y no tener miedo de cometer errores. «El arte es sobre la expresión, no sobre la perfección», le decía. El primer día del taller, Lucas se sentó en una mesa llena de pinceles y acrílicos. Miraba a su alrededor con curiosidad, observando a otros niños crear. María se sentó a su lado, proporcionándole un espacio seguro para que se expresara. A medida que empezaba a pintar, su concentración era evidente. Cada trazo en el lienzo parecía contar una historia que solo él podía narrar. María se sintió orgullosa de verlo abrirse a nuevas experiencias, cada vez más dispuesto a explorar su entorno. Con el paso de las semanas, las sesiones de arte se convirtieron en uno de los momentos más esperados por Lucas. María notó que, a través de la pintura, Lucas comenzaba a comunicar sus sentimientos de una manera que las palabras a veces no podían. Sus obras eran coloridas y llenas de vida, reflejando su mundo interior. Un día, Lucas presentó una pintura en la que había plasmado un paisaje marino, con un sol radiante y olas suaves. Cuando María lo vio, sintió que era un reflejo de su propia experiencia en la playa, un eco de la conexión que habían forjado. La culminación del taller llegó con una exposición de arte en la que todos los niños podían mostrar sus obras. María se sintió igual de nerviosa que Lucas, pero estaba emocionada por verlo brillar. Cuando llegó el día de la exposición, la sala estaba llena de padres, familiares y amigos. Lucas caminó entre sus obras, mostrando su pintura con orgullo. María lo observó sonreír, rodeado de otros niños que también compartían su amor por el arte. Era un momento de celebración, no solo por el talento de Lucas, sino por su valentía al mostrarse al mundo. En medio de la multitud, un grupo de padres se acercó a María para felicitarla por el progreso de Lucas. «Es impresionante verlo interactuar con los demás», comentó una madre.
María sintió que su corazón se llenaba de gratitud, no solo por el reconocimiento, sino porque sabía que cada paso que Lucas daba era el resultado de su esfuerzo conjunto. Había momentos difíciles, pero al final el amor y el apoyo incondicional siempre prevalecían. A medida que el verano llegaba a su fin, María comenzó a planificar el regreso a la rutina escolar. Con la nueva temporada, también llegaron nuevos desafíos. Habló con los educadores de Lucas sobre cómo podían seguir apoyándolo en su desarrollo. Prepararon un plan que incluía sesiones adicionales de terapia ocupacional y estrategias para ayudarlo a socializar mejor en el aula. El primer día de clases llegó rápidamente. María se despertó temprano, ansiosa pero optimista. Preparó el desayuno y se aseguró de que Lucas tuviera todo lo que necesitaba en su mochila. Al llegar a la escuela, Lucas parecía un poco nervioso, pero María le dio un abrazo reconfortante. «Recuerda, siempre estoy contigo, incluso si no me ves», le susurró. La sonrisa de Lucas se amplió, y antes de entrar al aula, ella le dio un beso en la frente. A lo largo de ese año escolar, María notó que Lucas empezaba a abrirse más en la escuela. Hacía amigos nuevos y participaba en actividades que antes le parecían abrumadoras. El apoyo de sus maestros y la conexión con otros niños fueron cruciales para su desarrollo. María asistía a cada reunión escolar, donde se discutían los avances de Lucas. Cada comentario positivo era una victoria que celebraban juntos en casa. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo días en que Lucas se sentía frustrado. Había momentos en que regresaba a casa llorando porque no entendía lo que sus compañeros decían o hacían. María siempre estaba allí para escucharlo, para ofrecerle un espacio seguro donde pudiera expresar sus emociones. «Es normal sentirse así, cariño. Lo importante es que siempre puedes hablar conmigo», le decía, abrazándolo fuertemente. Con el tiempo, Lucas comenzó a comprender que sus sentimientos eran válidos y que no estaba solo en su lucha. Aprendió a pedir ayuda y a expresar sus necesidades. María se sorprendía de cómo, poco a poco, Lucas estaba desarrollando habilidades sociales. Un día, mientras preparaban la cena, Lucas le contó sobre un juego que habían jugado en la escuela. «Mamá, hoy jugué con Tomás y fue divertido. Se rió de mis chistes», dijo, y su risa iluminó la cocina. Cuando llegó el final del año escolar, María y Lucas celebraron sus logros. Habían enfrentado desafíos, pero también habían cosechado muchos éxitos. En la ceremonia de graduación, Lucas subió al escenario una vez más y, esta vez, tomó el micrófono. «Quiero agradecer a mi mamá por siempre estar conmigo», dijo, y el auditorio estalló en aplausos. María sintió una lágrima caer por su mejilla, no de tristeza, sino de orgullo y felicidad. Al final de la ceremonia, María abrazó a Lucas con fuerza. «Eres increíble y siempre estaré a tu lado», le prometió. Lucas sonrió, y en sus ojos brillaba una luz que antes no había visto. Era una luz de confianza, de amor y de esperanza. Juntos, sabían que el viaje continuaría lleno de nuevos retos y momentos de alegría. Pero, sobre todo, sabían que siempre se tendrían el uno al otro, y eso era lo más importante. Después de la ceremonia, María y Lucas decidieron celebrar en su restaurante favorito. Mientras disfrutaban de una pizza, Lucas no paraba de hablar sobre sus planes para el próximo año escolar. «Quiero unirme al club de ciencia, mamá. He visto que hacen experimentos y me gustaría aprender más sobre eso», dijo con un entusiasmo contagioso. «Eso suena genial, Lucas. Siempre has sido muy curioso». «Estoy segura de que te divertirás mucho», respondió María con una sonrisa. Mientras conversaban, se dieron cuenta de que su relación había cambiado de manera significativa. Lucas ya no era solo un niño que necesitaba ayuda. Ahora era un joven que estaba comenzando a entender el mundo a su alrededor y cómo interactuar con él. Con el inicio del nuevo año escolar, María se sintió ansiosa, pero, a la vez, emocionada. Se habían preparado para este momento. Lucas había asistido a sesiones de terapia y había aprendido nuevas estrategias para manejar situaciones sociales. Estaba listo para enfrentar nuevos desafíos, y María estaba decidida a apoyarlo incondicionalmente. El primer día de clases, Lucas se vistió con su camiseta favorita y se miró al espejo. «Mamá, ¿me veo bien?», preguntó con un matiz de inseguridad. «Te ves maravilloso, cariño. Recuerda, eres especial tal como eres», le aseguró María mientras le acariciaba el cabello. Lucas respiró hondo, tomó su mochila y salió de la casa con una mezcla de nervios y emoción. A medida que las semanas pasaban, Lucas comenzó a adaptarse a su nuevo entorno. Hizo amigos, compartió sus intereses y, para sorpresa de todos, incluso se ofreció a participar en una obra de teatro escolar.
La idea de actuar en público le daba un poco de miedo, pero la emoción de ser parte de algo más grande lo impulsó a aceptar. María no podía estar más orgullosa. Cada día, al regresar de la escuela, Lucas compartía anécdotas sobre sus amigos y las actividades que realizaban juntos. Hoy hicimos un experimento sobre volcanes y me eligieron como líder del grupo, mencionó un día, con su rostro iluminado por la alegría. Eso es increíble, Lucas. Debes estar muy contento, respondió María, sintiendo el calor de su corazón. Con el tiempo, Lucas empezó a demostrar una mayor confianza en sí mismo. Un día, mientras caminaban por el parque, vio a un grupo de chicos jugando al fútbol. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ellos y pidió unirse. María se quedó paralizada por un momento, pero luego sintió una oleada de orgullo. Lucas estaba tomando la iniciativa, algo que antes le resultaba imposible. La interacción con sus nuevos amigos fue un éxito. Aunque al principio se sintió un poco fuera de lugar, pronto se dio cuenta de que todos compartían la misma pasión por el deporte. Después de un rato, Lucas regresó a casa con una gran sonrisa y una invitación para jugar nuevamente el próximo fin de semana. A medida que el año continuaba, no todo fue fácil. Hubo días en los que Lucas se sentía abrumado por las expectativas y las interacciones sociales. María estaba siempre allí para escucharlo y ayudarlo a encontrar formas de calmarse y enfrentar esos momentos. Es normal sentirse así, Lucas. Lo importante es que siempre puedes hablar conmigo, le decía. Durante uno de esos días difíciles, Lucas se sentó en su habitación, frustrado. Mamá, a veces siento que no encajo. Todos parecen saber cómo actuar y yo no, confesó. María se sentó a su lado y le tomó la mano. A veces, todos nos sentimos así, cariño. Lo que importa es que sigas siendo tú mismo. Nunca tienes que cambiar para encajar en un molde que no es tuyo, le explicó. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión. Lucas comenzó a entender que su singularidad era una fortaleza y que, aunque los desafíos eran parte de su vida, también lo eran los triunfos. Al final del año escolar, Lucas no solo había mejorado académicamente, sino que también había florecido socialmente. Había hecho amigos verdaderos y había encontrado su lugar en el mundo. En la última reunión de padres y maestros, María escuchó elogios sobre el progreso de Lucas. Ha mostrado un crecimiento impresionante. Está más participativo en clase y ha hecho grandes avances en sus habilidades de comunicación, dijo la maestra. María se sintió abrumada por la emoción. No solo era el reconocimiento del esfuerzo de Lucas, sino también de su propio viaje como madre. Cuando llegó el verano, decidieron hacer un viaje juntos, algo que habían soñado durante mucho tiempo. Planeaban visitar un parque nacional donde podrían explorar la naturaleza y disfrutar de una merecida pausa. Durante el viaje, Lucas mostró su entusiasmo por las aventuras al aire libre, desde las caminatas hasta la observación de aves. Una tarde, mientras estaban sentados junto a un lago, Lucas le habló sobre sus sueños. Quiero ser científico, mamá. Quiero descubrir cosas nuevas y ayudar a otras personas, dijo con determinación. María sonrió, sintiendo que cada paso que habían dado juntos había sido valioso. Estoy segura de que lo harás, Lucas. Tienes un corazón grande y una mente curiosa. Nunca dejes de perseguir tus sueños, le respondió. Al regresar a casa, la vida continuó con sus altibajos. Cada desafío que enfrentaban les enseñaba más sobre la resiliencia y el amor incondicional. Lucas seguía sorprendiéndola con su ingenio y su capacidad de adaptarse. A veces, incluso se reía de sí mismo, algo que antes le costaba enormemente. La conexión entre ellos se fortalecía cada día, y María sabía que, sin importar lo que viniera, enfrentarían juntos cualquier obstáculo. Su historia era una de superación, amor y crecimiento. A medida que Lucas avanzaba hacia la adolescencia, María no podía evitar sentirse emocionada por lo que el futuro les depararía. Sabía que, aunque el camino no siempre sería fácil, estarían juntos en cada paso del viaje. Con el paso de los meses, la vida de Lucas y María se llenó de nuevas experiencias. Se inscribió en un club de ciencia en la escuela, donde pudo compartir sus ideas y proyectos con otros niños que también tenían una pasión por el descubrimiento. A menudo, regresaba a casa con su cabello despeinado y una sonrisa de oreja a oreja, ansioso por mostrarle a su madre los experimentos que había realizado. «Mamá, hoy hicimos un volcán en clase. Y explotó de verdad», exclamaba mientras extendía sus brazos como si estuviera imitando la erupción. María lo miraba con admiración, sintiendo que cada pequeño logro de Lucas era un triunfo para ambos. Decidió que era hora de fomentar aún más su curiosidad. Así que, una tarde,
organizó una visita a un museo de ciencias. Lucas no podía contener su emoción al ver los dinosaurios de tamaño real y las exhibiciones interactivas. Pasaron horas explorando, y ella observaba cómo su hijo se sumergía en cada detalle, leyendo cada placa informativa y haciendo preguntas sobre todo lo que veía. Sin embargo, no todo era perfecto. A veces, Lucas se sentía abrumado por el ruido y la multitud, lo que desencadenaba episodios de ansiedad. María aprendió a reconocer las señales y, en esos momentos, lo guiaba hacia un lugar más tranquilo, donde pudiera respirar profundamente y recuperar la compostura. «Recuerda, Lucas, siempre podemos encontrar un lugar seguro», le decía mientras le acariciaba la espalda. Con el tiempo, él comenzó a utilizar estrategias que había aprendido en sus sesiones de terapia, como contar hasta 10 o imaginar un lugar tranquilo. A medida que se acercaba el final del año escolar, Lucas se preparaba para presentar un proyecto sobre el sistema solar. Pasó semanas investigando, creando maquetas y ensayando su exposición. María lo ayudó a organizar sus ideas y a practicar frente a un espejo. La noche anterior a la presentación, se sentaron juntos en la sala, revisando una vez más los detalles. «Mamá, ¿y si me olvido de algo? ¿Y si me da miedo hablar frente a todos?», preguntó Lucas, con los ojos llenos de dudas. «Lucas, todos en el salón están ahí para apoyarte. Tienes un gran conocimiento y lo que importa es que hables desde el corazón. No tienes que ser perfecto, solo sé tú mismo», le respondió María, intentando infundirle confianza. El día de la presentación llegó. María se sentó en la primera fila, su corazón latiendo con fuerza mientras Lucas subía al escenario. Al principio, estaba nervioso, pero a medida que comenzaba a hablar sobre los planetas, su voz se fue volviendo más firme. La pasión en sus palabras resonaba en la sala, y María no pudo evitar sentir lágrimas de orgullo en sus ojos. Lucas terminó su exposición con una gran ovación de pie. Se sentía invencible, como si hubiera conquistado el mundo. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Lucas se volvió hacia su madre y dijo: «Gracias, mamá. No lo habría hecho sin ti». María, con el corazón lleno de amor, se dio cuenta de que juntos habían creado un lazo que ningún desafío podría romper. Su historia era un testimonio de la fuerza del amor y la perseverancia, y estaba lista para enfrentar todo lo que viniera a continuación.